Génesis capítulo 2, versos desde el 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. He titulado este sermón: Adán, ¿dónde estás tú? Hay frases a lo largo de la historia que indican cierta preocupación o destrucción. Yo recuerdo siendo niño en el colegio cuando de repente venía una profesora y decía: cierren los libros, hoy hay dictado. Examen sorpresa. Quizás en tu casa, cuando tu madre te decía, o andabas fuera de tu casa y tu madre te decía: nos vemos en la casa. Esa es una frase que a muchos de nosotros nos causaba temor. Cuando te llamaban: ¿dónde tú andas? Acaba de llegar, que te estoy esperando. ¿Quién fue que rompió el florero? Frases que en nuestra niñez nos generaban cierto temor. Houston, tenemos un problema. Ustedes recuerdan esa frase, fue dicha por Jack Swinger, un astronauta que iba a bordo del Apolo 13 cuando encendieron las luces de alarma. Pero yo creo que hay una frase en toda la historia de la humanidad que quizás sea la frase más triste que se ha dicho, la frase que implica una gran devastación. Y es una gran pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Me gustaría que vayamos a las Escrituras y que podamos ver en este pasaje de Génesis, un pasaje muy conocido, y que al ser tan conocido tú no pongas tu mente en piloto automático, que podamos ver a la luz de este pasaje el propósito de Dios para con el ser humano. No solamente para con los hombres, para con los padres que están aquí reunidos, sino también para con toda la familia, puesto que el plan de Dios implica a toda la familia, como vamos a verlo. Pero no olvidemos esta pregunta que Dios hace: Adán, ¿dónde estás tú? Acompáñame en oración. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, oh Señor, porque podemos adorarte con libertad. Gracias, oh Padre, porque en tu palabra tenemos el verdadero propósito del ser humano. Tenemos, Señor, vida en Cristo. Yo te suplico, Señor, que por medio de tu palabra tú traigas a novedad de vida a aquellos que están en este lugar y no te conocen. Que podamos, Señor, reafirmar nuestros propósitos delante de ti. Y si hay alguien, oh Señor, alguna familia que está pasando por algún proceso, Señor, de ataque satánico, de dificultad familiar, pueda haber luz en tu palabra. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. Una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras es que nuestro Dios es un Dios que habla. Nuestro Dios es un Dios que se da a conocer. La Biblia inicia diciendo: en el principio Dios, creador.
Dios es el creador de todo cuanto existe. Dios creó los cielos y la tierra, y al mismo tiempo vemos que Dios es el autor del ser humano. Dios creó al ser humano. El ateísmo y todas esas demás corrientes filosóficas que se levantan contra Dios, conforme a Romanos capítulo 1, no es más que necedad. No es más que la rebelión del hombre tratando de negar la realidad de Dios, de que Dios es el creador. El hombre fue ser viviente por voluntad de Dios. No es un acto del azar, no es un producto de la suerte. Tú y yo fuimos creados por la soberana voluntad de Dios. Al mismo tiempo, el hombre no es producto de una evolución irracional. Quizás tú te has mirado en el espejo, quizás no eres favorecido, pero déjame decirte, tú no eres descendiente de un mono. Tú eres creado a imagen y semejanza de Dios. Hay una buena noticia, tú no saliste del mono, Dios te creó. Eres parte del diseño inteligente de Dios. El hombre fue creado por Dios, en el principio Dios. Ahora, no solamente vemos que Dios creó al hombre, Dios lo puso, como leímos, en un huerto. Génesis capítulo 2, versículo 8, sugiere que Adán fue creado fuera del huerto y llevado a este lugar, en donde estaban todas las condiciones para su subsistencia. Había alimento, había un lugar de refugio, había agua y todo lo que el hombre necesitaba. El hombre fue puesto ahí para guardar aquel huerto, creado a imagen y semejanza de Dios. Quizás a usted le ha pasado estando en algún lugar y alguien se le acerca y le dice, ¿usted cómo que familia de fulano? Y lo relaciona con algún familiar suyo, ya sea así acertado o no. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay facciones en usted que le relacionan a su familia. ¿Qué significa que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él? Significa que en él está la huella de Dios. Como creador está esa mano del creador en lo creado. Adán reflejaba la vida misma de Dios. Los animales y toda la creación fue nacido, fue creado por la palabra de Dios. Pero Dios tomó un tiempo, elaboró un muñeco de barro y le dio vida a aquel muñeco, sopló aliento de vida. Solamente el ser humano en ese sentido tiene una parte material y una parte espiritual que se llama espíritu o alma dada por Dios. Pero al mismo tiempo, el hecho de que la imagen de Dios esté en el ser humano implica que el ser humano es único en la creación. Él es único en la creación. Los monos, los animales pueden hacer algo, pero usted ha ido a una oficina y usted no ve en ningún centro a un conejo de recepcionista. Usted no ve a una gallina que está dando la bienvenida en una clínica, porque solo el ser humano tiene esa capacidad. El ser humano mentalmente fue creado de manera racional, porque nuestro Dios es un Dios racional. Nuestro Dios tiene intelecto. Pero hay un elemento claro: la moral de nuestro Dios puesta en cada ser humano. Eso es un argumento que aún los ateos tienen que reconocer. La moralidad de Dios, no importa la cultura, no importa la época, no importa el lugar del mundo, la moralidad de Dios está en los seres humanos. Aún los indígenas tienen códigos morales, hay leyes. En nuestros países hay cámara de senadores, hay cámara de diputados que hacen ¿qué? Leyes, puesto que nuestro Dios es un legislador que ha dado mandamiento. En todo lugar vemos la mano de nuestro Creador. Aunque el hombre trate de negarlo, Dios ha puesto su imagen en él. Pero hay otro elemento a resaltar. Dios creó al hombre con la capacidad de relacionarse.
con la capacidad de vivir en comunidad. Nuestro Dios vive en comunidad, la triunidad. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre dando la orden, el verbo de Dios Jesucristo y el Espíritu Santo ejecutando aquella orden. Lo vemos en la sociedad, esa capacidad que tenemos de relacionarnos, esa capacidad de estar en comunidad, de querer ser parte de una familia, esa capacidad cuando abrazas a un niño, cuando juegas un deporte, cuando visitas a amigos, está evidenciando que fuiste creado a imagen de Dios. Nuestro Dios nos ha dado la capacidad de relacionarse. Esto tiene implicaciones para nosotros, porque como creación de Dios, solamente en Dios nosotros tenemos propósito. Solamente llevándonos del mandato bíblico, nosotros entendemos nuestra situación en esta tierra. ¿Para qué fuimos creados y a dónde vamos? Ahora quizás alguien puede decir, no, yo no vengo de Dios, Dios no es mi creador. No hay ningún problema. Como vimos en el drama, hay hijos que son rebeldes y que rechazan ser parte de sus padres. Hay hijos que no quieren obedecer a sus padres. Dios es el creador. Ahora no solamente Dios creó a Adán, sino que también Dios le dio una comisión, una misión, un propósito. Verso 15, Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiera, ciertamente morirás. Un propósito. Dios no solamente creó al hombre para que el hombre anduviese caminando, mirando al infinito. Un propósito. Adán, tú debes guardar, labrar la tierra, guardar el huerto. Tú debes obedecerme. El primer mandato dado a Adán era obedecer la voz de Dios, el mandato de Dios. Dios le dio al hombre la capacidad de escuchar, de racionalizar, pero también le dio la capacidad para obedecer la voluntad de Dios. Tú debes guardar mi palabra. Pero hay algo más que Dios le dio al hombre. Dios le dio autoridad para gobernar. Las bestias del campo, las aves de los cielos, todo animal viviente, Adán le puso nombre, ejemplificando que él tenía como criatura de Dios la autoridad de parte de Dios para nombrar estos animales, este ganado. Pero ¿qué ocurre? Que surgió un problema. El primer problema de la creación de Dios en el versículo 20, parte B. ¿Cuál fue ese problema? La soledad de Adán. Adán no tenía una ayuda ideal. Él debía guardar la palabra de Dios. Él debía sojuzgar la creación con autoridad. Pero estaba solo. ¿Qué dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sabes cuál es la razón? Cuando tu esposa sale de la ciudad, sale fuera del país, que hay un caos en tu casa, hay un desorden, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso nosotros lo vemos hasta el día de hoy. Nunca es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué hizo Dios? Le dio a Adán la ayuda ideal. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. De la costilla, donde están los órganos más nobles del cuerpo, detrás de ese caparazón costal. No para que sea pisoteada, no la hizo de los pies, pero tampoco la hizo de la cabeza para que se enseñoreaba. Cuando un hombre machaca o pisotea a una mujer se llama machismo.
Cuando una mujer se levanta y quiere gobernar sobre su marido, se llama feminismo. Nada de eso es el plan de Dios. El plan de Dios es una mujer sujeta a un hombre que la ama misericordiosamente, que la pastorea, que la cuida, que la discipula, que la orienta, que la protege. Ese es el plan de Dios. Y cuando Dios hizo esto, dijo, le puso su sello: bueno y bueno en gran manera. Eso cobra repercusión para nosotros, porque en el día de hoy, hermanos, nosotros vemos hombres pasivos que no asumen su responsabilidad delegada delante de Dios. Eso no solamente se quedó en el huerto de Edén. Si vemos la historia de la humanidad, la historia de la redención, una y otra vez Dios sigue renovando su pacto con el hombre, dándole la autoridad para que siga gobernando la tierra, para que siga sojuzgándola y para que junto a su mujer puedan gobernar lo creado por Dios, criando hijos que puedan levantar la gloria de Dios. Versículo 24, hay una misión. Dejará el hombre, por lo tanto, Adán, fuiste creado a mi imagen, tienes autoridad, tienes una ayuda idónea, tienes un plan de acción. Por lo tanto, aquí viene la instauración del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos ya no serán dos, ahora son uno, unidos por el mandato de Dios. Versículo 25, estaban desnudos, pero ellos no se avergonzaron. Es ahí donde parte de la comisión del mandato de Dios para Adán estaba formar una familia. Una familia que glorificara a Dios, que gobernara conforme al mandato de Dios. Por lo tanto, y esto es importante, la familia no es una invención del ser humano. La familia no la inventaron las sociedades. La familia es una creación de Dios. Por lo tanto, el hombre no tiene derecho a modificar la familia. Solo hay una familia aceptable y es la que Dios creó desde el principio. Una familia monogámica, varón y hembra que gobiernen para la gloria de Dios. Este es el plan de Dios, que es bueno y perfecto. Dios es el creador. Dios le ha dado una comisión al hombre de gobernar conjuntamente con su esposa como ayuda ideal. Ahora, hermanos, quisiéramos añadir algo en este momento. Quizás tú que estás aquí por primera vez, no eres cristiano, quizás estás casado, quizás no has podido cumplir con este mandato. Mi propósito es que tú puedas ver esperanza en Dios. Hay esperanza en el plan de Dios. Hay redención. Y lo importante no es solamente saber la palabra de Dios, sino es tener la disposición de poder obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido el problema para con la iglesia? Pensar que solamente era Eva la ayuda ideal. Mujer que estás aquí, que estás casada, tú tienes ese mismo compromiso delante de Dios. Ayudar a ese hombre que está al lado tuyo para que juntos puedan dirigir conforme a la voluntad de Dios. Dirigir una familia. Dirigir en su trabajo, donde Dios le ha puesto. Y simplemente, hermanos, la manera como nosotros nos ganamos la vida es eso, la manera como te ganas la vida. La profesión, el oficio que tú haces. Pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Estas tinieblas que cubren las sociedades a nivel mundial, donde la familia está siendo atacada, donde la imagen de Dios está tratando de ser borrada, no sorprende a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Levantar el estandarte de Dios. Levantar la palabra de Dios. ¿Qué requiere la sociedad? Que familias se levanten para exaltar el nombre de su Señor. En medio de las tinieblas, ¿qué es lo que necesitamos? Que la luz brille, que el propósito de Dios se lleve a cabo. Pero somos engañados al pensar que solamente era Adán que debía velar por el mandato de Dios.
Somos engañados al pensar que solamente era Eva la que debía ser ayuda idónea de Adán. Nada más lejos de la verdad. Creados con un propósito, creados por Dios. Pero hay un tercer elemento, la caída. Hasta ahora todo es bueno. Pero ¿qué ocurrió? Houston, tenemos un problema. Hay un problema. Génesis capítulo 3, versículo 1. En medio de la bondad de Dios, en medio de todo lo bueno que Dios había hecho, Génesis capítulo 3, versículo 1. Para muchos, el más oscuro, el más triste de todos los pasajes de las Escrituras. Narra el relato de la caída del hombre. Verso 1, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí vemos un invitado indeseable. Todo lo que Dios había creado es bueno, pero aquí está el tentador. ¿Qué está haciendo él? Satanás está entrando en escena. Lo primero que él hace es atacar la palabra de Dios. Dios le había dado esta palabra a Adán. Adán cumplió enseñándosela a Eva. Cuando Dios se la dio a Adán, Eva no había sido creada. Pero Adán instruyó bien a su esposa. Ella sabía la palabra de Dios. No debía comer del árbol. Le añadió, le puso tocar, ni lo toques. Cosa que no le había sido dicha por Dios. Satanás está atacando el mandato de Dios. Inmediatamente, ¿qué vemos aquí? Entra la duda. No, eso no es lo que pasa, Eva. ¿Dónde estaba Adán? ¿Usted recuerda el mandato? Debe guardar la palabra de Dios. Aquí está alguien atacando la palabra de Dios. Adán, ¿dónde tú estás? A Eva parece que no le enseñaron en el colegio que con los desconocidos no hables. Ella está recibiendo la duda. Alguien está atacando la palabra de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la autoridad de Dios. Adán, ¿dónde tú estás? Que no estás impidiendo, que no estás guardando el huerto, que estás permitiendo que tu mujer hable con un desconocido, que está atacando la voluntad de tu Creador. Pero Eva no está haciendo ayuda idónea, porque ella no está llamada a asumir la autoridad que le corresponde a su marido. Espérate, Adán, ven que te buscan. Ven, Adán, que te están buscando, habla tú. Eva asume el liderazgo de Adán, de lo cual Adán es el principal responsable. Me gustaría decirte en esta mañana que eso nada más pasa en TNT o que pasó allá atrás. Pero eso sigue pasando al día de hoy. Hombres pasivos que no asumen su liderazgo delante de Dios, que en sus hogares se está atacando la verdad de Dios por todas maneras, por las redes, por los streaming, entrando la basura, entrando el veneno que ataca la verdad de Dios. Y la pregunta sigue siendo la misma: Adán, ¿dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo que no estás guardando a tu familia de lo que está viendo en la televisión? ¿Qué estás haciendo que no estás guardando lo que está quizás viendo tu familia, tu esposa, tus hijos? ¿Estás tú velando por eso? ¿Estás tú velando porque en tu casa se cumpla la palabra de Dios? Adán no lo está haciendo. Satanás está atacando el mandato de Dios. Eva está dialogando con Satanás. Verso 4.
Entonces dijo a la mujer: no moriréis. Dios te dijo que morirás, no moriréis. Mentira. No iba a decir mentira de Satanás porque él es Satanás. Mentira mía. No moriréis. Dios dijo que morirán. Él dice que no morirán. Difama la bondad de Dios. Versículo 3, versículo 5, capítulo 3. Mira cuál es el problema, Eva. Dios te ha mentido. Dios no es tan bueno como tú crees, sino que sabe Dios que el día que tú comas del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás es un osado, un freco, atrevido. Él está acusando a Dios de ser envidioso. Dios es envidioso. Tú tienes todo el talento para hacer todo lo que tú quieres ser. Dentro de ti está todo lo que tú necesitas. Lo único que tienes que hacer, deshazte de la voluntad de Dios. Rechaza la voluntad de Dios. Hermanos, eso es el pecado. No conformarnos a la voluntad de Dios en cualquier área y pensar que saldremos victoriosos desobedeciendo a Dios. Cualquier pecado que tú me menciones es sustituir la verdad de Dios por la mentira que Satanás está vendiendo. El mundo, como veíamos en Primera de Juan, influenciando, tratando de que cambiemos la verdad de Dios. Evidentemente, ese camino es un camino de condenación, es un camino de muerte. Ella está hablando con el enemigo, ella está escuchando al enemigo cuestionar la bondad de Dios. Ella comienza a creer lo que el enemigo le está diciendo. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y lo comió. ¿Qué pasó? Ella vio que el árbol era bueno. Lo prohibido era bueno. Bueno para satisfacer sus necesidades. Que era agradable. Ella además vio que el árbol le atraía a los ojos. Me agrada a los ojos. Me hace sentir bien. Hermanos, nosotros muchas veces somos así. Conocemos la voluntad de Dios, pero es que como que el pecado me hace sentir bien, que me agrada. Quizás es yugo desigual. El líder del grupo pequeño advierte: te va a ir mal. No te unas con ese yugo desigual. No es creyente. Ay, es que me agrada. Es que es tan lindo. Vas, cuando celebres el Día de los Padres, el regalo es para Satanás. Pero que me agrada. Ahí está Eva viendo. Agradable lo que Dios dijo que mata. Codiciando lo que Dios dijo que es su destrucción. Lo codició. Un deseo insaciable. Lo vio, le agradó, ya está en la disposición de pecar. ¿Qué falta? Que lo ejecute. Y tomó, verso 6, parte B, del fruto y lo comió. Y no solamente lo comió, sino también que lo dio a su marido. Ahí se fue todo. Adán también pecó. Y es Adán el principal responsable de todo lo que está ocurriendo. De hecho, muchos creen que Adán está parado al lado de ella cuando esto se está dando. Adán permitió que lo que Dios le dijo se fuera a pique. No guardó su palabra, no guardó el huerto, puesto que había un enemigo, no guardó a su esposa. Adán debió protestar: Eva, no comas. No, yo voy a comer, come sola. No acompañarla en su pecado. Cónyuge que está aquí, esposa que está aquí, esposo que está aquí, no acompañe a tu cónyuge en su pecado. Motívale a crecer, motívale a buscar de Dios, ora por él, pero no sigas en contubernio con el pecado, porque ciertamente el pecado lleva a la muerte, a la condenación. Adán no escuchó la voz de Dios. ¿Qué ocurrió? Las consecuencias del pecado inmediatamente entraron en acción. Iniciaron inmediatamente las consecuencias de su pecado. Versículo 7, Génesis 3.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos tuvieron un sentimiento nuevo, la culpa. No conocían la culpa, no conocían el pecado, no conocían la amargura de espíritu, no conocían la vergüenza. Hermanos, qué tristeza, qué tragedia. Tener comunión con Dios, hablar con Dios, compartir diariamente con Dios en aquel huerto. Y ahora ellos corren de Dios. Ahora ellos se esconden de Dios. Detrás de árboles, detrás de un bosque. ¿Dónde te puedes tú esconder de Dios? ¿Dónde huirás tú de Dios? ¿Estás corriendo en esta mañana de Dios? ¿Estás corriendo de su llamado que Dios te hace? Hermanos, nosotros debemos reflexionar seriamente con respecto al llamado que Dios hace a nuestra vida y tomarlo con seriedad. Hace aproximadamente 2 domingos, 3 domingos, no recuerdo exactamente la fecha, pero allá en la parte de atrás estaba nuestro hermano Deuri, que nos vino a visitar con su esposa, embarazada, compartiendo del culto. Y varios días después se presentó una complicación del embarazo llamada preeclampsia, y ella terminó en un intensivo, desembarazando su bebé antes de término. Gracias al Señor ya están en su casa. Esta mañana me escribió que ya están en su casa y que están recuperándose. Pero eso me hizo reflexionar de la seriedad del mensaje de Dios y de la brevedad de nuestra vida. Podemos estar hoy aquí celebrando, pero no sabemos dónde vamos a estar. Por eso, si vas a dejar algo para después, no deje tu relación con Cristo. Que se quede cualquier otra cosa menos tu relación con Dios. Aquí vemos un hombre y una mujer huyendo de la voz de Dios. Adán, ¿dónde estás? Adán, ven a mi presencia. Adán, estás escondido. Y Dios le llama, Dios es el que se acerca, Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que está buscando al hombre caído. Siempre ha sido así. Y es ahí donde ahora Adán dice, yo me escondí porque tuve temor. Y viene la pregunta, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién fue que te llevó a desobedecerme? ¿Quién te llevó al pecado? El hombre respondió, verso 10, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Wow. De Satanás tú no tenías miedo. De la serpiente tú no te escondías. Pero de mí te estás escondiendo. De lo único que tú has recibido es bondad, alimento, provisión, misericordia, gratitud. Y te escondes de mí. Eso hace el pecado. Es una locura. Dale la espalda a Dios. Porque pensamos que puede irnos mejor desobedeciéndole. Mira la pregunta, verso 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, yo pregunto, ¿acaso sabía Dios lo que estaba haciendo, lo que había hecho Adán y Eva? Claro que sí. ¿Sorprendió esto a Dios? No. Es como yo lo he dicho varias veces, en mi casa le topo un jarro a un vaso, se cae, se rompe y uno dice, yo digo, mi amor, mira, se rompió el vaso. ¿Quién lo rompió? Adán, ¿tú comiste? ¿Qué pasó?
No la mujer. Inmediatamente el pecado tiene su efecto. La mujer es la responsable y tú que me la diste. Eso hace el pecado. Buscamos culpar a otros de nuestros actos. Culpar a la familia, culpar a los profesores, culpar a los pastores, a los líderes, a los hermanos, culpamos a la iglesia. Pero mira lo que dice Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que tú has hecho? No fuiste ayuda idónea para con tu marido. ¿Qué tú hiciste? Eva, ¿qué hiciste? Dijo la mujer, la serpiente está aquí imitando a su marido. ¿Usted se recuerda a Ananías y Zafira? ¿En cuánto vendieron el terreno en tanto? ¿Y qué le preguntaron a la esposa? ¿Y qué hizo la esposa? Lo mismo que hizo el esposo. Se pusieron de acuerdo para mentir. Hermanos, las responsabilidades en cuanto a Dios son individuales. En la iglesia, el Día de los Padres, las fotos son grupales. Pero en el reino de Dios, el llamamiento es individual. No van a decir la familia, venga la familia, tal. Y los puntos que le falte a uno, póngaselo a este, porque no entra, le tengo una ayudita, hay una curva. Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde tú estás? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió a la serpiente. Y ya como la serpiente no había más, ella fue la maldad. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, dice Dios, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. El castigo: van a morir, parirás con dolor, la tierra negará el fruto que antes era tan fácil de obtener, trabajarás con dolor. Polvo eres y al polvo volverás. El juicio de Dios en contra del hombre que ha pecado. Por eso a veces las personas dicen: no, Dios ama a los pecadores y aborrece tu pecado. Dios no está castigando el pecado. El juicio no cayó de manera abstracta sobre el pecado. El juicio cayó sobre los pecadores, sobre Adán, sobre Eva, sobre la serpiente. Eso es lenguaje metafórico, hermano. En el infierno no hay pecados quemándose. Seres humanos que desobedecieron a Dios y no vinieron a Él en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, esto es serio. De lo que estamos hablando es de tu vida eterna. La transgresión, el pecado, nunca queda sin culpa. ¿Qué hemos visto, hermanos? Dios como creador. ¿Qué hemos visto? Que el hombre, Dios le dio una comisión, que el hombre cayó. La caída, 13. Dios es el creador, le dio una comisión al hombre, el hombre cayó. ¿Qué esperanza tendría el hombre ante este panorama tan negro? El hombre perfecto ha fallado, Adán era perfecto y pecó, y con él toda la creación. Hay una esperanza. Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente, no es con C, simiente es con S, pero te puede acordar. La simiente, Génesis 3:15.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. La maldición que Dios le dio a la serpiente implicaba también una redención. Un hijo de la mujer, un descendiente de la mujer, vendría, y aunque la serpiente le heriría en el calcañal, no un golpe letal, sí la simiente o el descendiente de la mujer le daría un golpe en la cabeza, un golpe mortal. Eso es lo que está diciendo. Y esa es la esperanza. A pesar de todo lo que sucedió, hay una esperanza. Ese descendiente, esa simiente de la mujer. ¿Sabes qué? Un día llegó esa esperanza prometida en Génesis 3:15. Llegó la simiente de la mujer. Había un hombre llamado Juan el Bautista bautizando, y él vio aquella simiente y dirigió las miradas hacia allá diciendo: este es el Cordero de Dios, la provisión de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí viene el descendiente de la mujer, el segundo Adán, la simiente, la esperanza de la humanidad ante el pecado, ante el mundo que ha desobedecido a Dios. ¿Y sabes qué ocurrió? El Espíritu Santo llevó a este descendiente al desierto, y por 40 días estuvo sin alimento. Y en ese momento, segundo round, la historia se repite. Apareció la serpiente de nuevo, tentando a la simiente, tentando a aquel descendiente de Eva, prometido para redención de la humanidad. Y una vez más entró al ring la serpiente. Mateo capítulo 4, acompáñame allá, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Puesto que tú eres el Hijo de Dios, dile a la piedra. Tú no necesitas esperar para comer. O habla y ocurrirá. ¿Qué haría este descendiente de la mujer? ¿Fallaría como el primer Adán? ¿Desobedecería la voz de Dios? Verso 4, aquí tenemos la respuesta. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Adán olvidó la palabra de Dios, pero yo no la voy a olvidar. Solamente en Él hay vida, en Dios hay vida. Y vivimos por Él. Venció. Pero la serpiente, Satanás, es persistente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Verso 5. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: puesto que tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles acercará a ti, mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Tú has venido para glorificar a Dios el Padre. Si tú te subes en el pináculo y te lanzas y ángeles te atrapan, evidentemente se llevará a cabo el propósito. ¿Ganará la serpiente? ¿Ganará el tentador? Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está haciendo él? La misma tentación de Eva. Mira los ojos. Mira la vanagloria de la vida y obténla de una manera pecaminosa. Tú puedes ser igual a Dios si tú te lanzas y te atrapan. Verso 7, tercer round. Verso 8, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mira los reinos que te he dado, que me han sido dados, te los puedo ceder si me adoras. Tú puedes ser igual a Dios si tú me adoras. Esa era la propuesta de Satanás. Una y otra vez Jesús respondió con la palabra del Padre: escrito está. Eso es, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Entender el mandato de Dios. Obedecer el mandato de Dios. Hace un tiempo yo escuché una historia de un barco, un buque, que se quedó varado. No funcionaba. Trajeron un mecánico, no hizo nada, no pudo arreglar el buque. Trajeron un ingeniero electromecánico, batalló, tampoco pudo arreglar el buque. Mandaron a buscar el fabricante del buque. Mandaron a alguien de la compañía que fabricó aquel buque. Inmediatamente aquel hombre prende algunos sensores. De repente abre la caja de herramientas, saca un martillo y le da un martillazo a la máquina y dice: enciéndanla. Y la máquina enciende y el buque prende. Bien, todo bien. Se va y manda la factura, 500,000 pesos. El dueño del buque dijo: oh, pero ese es el martillazo más caro de la historia. Pidan un desglose de la factura. De allá para acá viene el desglose de la factura. Dar un martillazo, 100 pesos. Saber dónde dar el martillazo, 4,999 pesos. ¿Por qué? Porque él sabía dónde iba a dar el martillazo. La humanidad sabe que estamos mal. El mundo está mal, el ser humano está mal. Las sociedades están mal. Pero ellos no saben dónde van a dar el martillazo. No saben cuál es la solución a la maldad y al pecado. Nosotros sabemos que en Jesucristo hay esperanza. Jesucristo, el Cordero de Dios. Jesucristo, el que obedeció perfectamente a Dios. Jesucristo, el que venció a Satanás en el desierto. ¿Y sabes qué? Compró una esposa, la iglesia. Tú y yo somos la amada esposa del Cordero. ¿Y sabe dónde está Él? Preparando un huerto para venirnos a buscar. Preparando moradas celestiales para venirnos a buscar. Y donde Adán falló, Cristo, nuestro glorioso esposo, fue victorioso. Por eso, hermanos, nosotros podemos obedecer. Por eso, Padre que está aquí, tú puedes ser exitoso en tu matrimonio, en tu familia, porque confiando en Cristo, tú lo puedes lograr. Por eso, amada hermana, aunque Eva falló, tú puedes ser ayuda idónea, porque en Cristo Jesús tú tienes las herramientas para hacerlo. Por eso, hijos que estamos aquí, podemos obedecer a nuestros padres, porque Cristo obedeció perfectamente. Por eso la esperanza que tenemos como creyente está en nuestro glorioso Jesucristo, que derrotó a Satanás, que venció donde Adán falló. Oremos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tenemos esperanza en ti. Ayúdanos, oh Señor, cada día a vivir conforme a esa esperanza. Que podamos, oh Señor, confiados en tu gracia, confiados en la obra de Cristo, y con tu ayuda, por medio de tu Espíritu Santo, vivir para tu gloria. Porque te lo pedimos por Jesús. Ayúdanos. Amén. Dios le guarde, hermanos.